Vamos a continuar con lo del ministerio quíntuple y voy a ponerles el video para que ustedes puedan ver lo que vamos a ver el día de hoy. Ok. Vamos a empezar entonces hablando, enfocándonos aún más en lo que es el ministerio quíntuple. Y recuerden que el versículo clave se encuentra en Efesios 4, 11 y 12, donde dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Hemos hablado que el apóstol tiene un corazón para la unidad. El apóstol siempre anda buscando convocar. Él tiene un poder de convocatoria para que las personas de otras iglesias, de otras redes, de otros grupos, se unan como uno solo para un propósito específico en el reino de Dios. El anhelo de todo apóstol es ver que el cuerpo de Cristo esté trabajando en unidad. También el apóstol, como les enseñaba Patti la vez pasada, tiene la capacidad de ver el cuadro completo y entiende cómo cada persona puede formar parte. O podríamos decir que él ve el rompecabezas ya armado y tiene la capacidad de parte de Dios de identificar qué pieza es cada uno en el rompecabezas y une el rompecabezas. Entonces, el apóstol identifica llamados, identifica dones, identifica ministerios y tiene esa capacidad de colocar a cada persona donde debe de ir en el llamado, en el reino de Dios. También el apóstol reconoce el destino de cada persona. A él se le es fácil identificar dones, llamados, ministerios en la gente. El apóstol trae orden en el reino de Dios. Él conoce el diseño, es como un arquitecto. Trae una estructura porque él tiene un diseño de parte de Dios de cómo debe de ir. Es como que tiene los planos, digámoslo así, de cómo debe de ir la casa de Dios. Y también el apóstol, juntamente con el profeta, traen disciplina cuando es necesario. Tanto el apóstol como el profeta, vamos a ir viendo más adelante que son dos ministerios que trabajan de la mano. Los apóstoles y los profetas deben trabajar mano a mano, se necesitan mutuamente. El apóstol necesita
al profeta como un asesor, como un consejero, porque eso es lo que son los profetas básicamente para un apóstol. Recibe el profeta la dirección de Dios, la visión de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer, y el apóstol viene a ejecutar esa visión, porque es el que tiene el poder de convocatoria. Entonces, son dos ministerios que trabajan juntos y a esos dos ministerios se le llama ministerios de fundamento, porque tanto los apóstoles y los profetas están más enfocados en los asuntos globales del reino de Dios. Ambos tienen el diseño para establecer el reino y sobre ellos hay una autoridad especial de parte de Dios para establecerlo aquí en la tierra. Entonces, el apóstol no trabaja solo, ni el profeta trabaja solo. Son dos ministerios que andan mano a mano, como la mano derecha y la izquierda, así. El apóstol y el profeta se necesitan mutuamente para establecer el reino de Dios. También el profeta es una persona, hombre o mujer, que tiene una intimidad profunda con Dios. Mientras el apóstol está, ¿verdad? Como un poder ejecutor, digámoslo así como, para poner un ejemplo, como un presidente. Un presidente tiene un poder ejecutivo para establecer decisiones, leyes, pero un presidente no trabaja solo, un presidente tiene asesores, tiene consejeros, tiene gente que estudia la información, que ve estadísticas, que estudia la situación de una nación, que ve en qué dirección debe de ir la nación, qué es lo que necesita la nación. Entonces el presidente necesita de esos asesores. ¿Por qué? Porque el presidente está más para ejecutar y los asesores están como para acuerparlo, apoyarlo, para brindarle a él la información, estrategias de cómo puede funcionar mejor en su rol y cómo puede beneficiar a una nación. Así es como estos dos ministerios trabajan juntos, son por eso ministerios de fundamento. Lo podemos ver en la Biblia, también Pati le daba ejemplos en la clase pasada de cómo los apóstoles y los profetas trabajan juntos. Por ejemplo, podemos ver el rey David. El rey David era un rey, él funcionaba como apóstol. Es el ejemplo que les estoy dando ahorita, pero más antiguo. El rey tenía un poder ejecutivo de establecer, pero el rey necesitaba de profetas que le dijeron, Dios, esto es lo que quiere hacer Dios. De esta manera Dios quiere que se hagan las cosas. ¿Y qué tenía que hacer un rey sabio? Escuchar al profeta. ¿Por qué? Porque si no escuchaba al profeta y hacía lo que él quería, podemos poner ejemplos de malos reyes que ustedes los pueden ver en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes. Por ejemplo, el rey Acab, que nunca escuchaba a Elías, por ejemplo. Hacía lo que le daba la gana. Escuchaba nada más a Jezabel. Entonces, era un rey sin asesoría de parte de Dios. Entonces, ¿qué ocasionaba? Destrucción en el pueblo, venía las sequías al pueblo de Israel, el pueblo de Israel pasaba hambre. ¿Por qué? Porque el rey, que estamos poniendo el ejemplo, que el rey era como un apóstol en este tiempo, para ampliar el ejemplo, no estaba escuchando a los asesores del reino de Dios, que en ese caso eran los profetas. Entonces vemos qué importante es que los apóstoles con los profetas trabajen juntos. ¿Por qué? Porque el profeta, la naturaleza de su llamado es estar más en intimidad con Dios. El profeta está llamado a tener tiempos de calidad, de intensidad. Dios, el profeta siempre lo está llamando, ven, quiero hablarte, ven, dispón de tiempo, ven. Tiene que, por eso, tener una intimidad profunda de Dios, con Dios. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los diseños, de ahí viene la dirección de Dios, de ahí viene la voz de Dios, de lo que Dios quiere hacer, de la visión de Dios. Entonces el profeta es un ministerio, por eso dice la palabra que nada hará el Señor sin darlo a conocer a sus siervos los profetas. Y en otra palabra dice que si creemos a los profetas seremos prosperados. ¿Por qué? Porque los profetas están llamados a estar en el secreto de Dios y Dios les da a conocer a ellos los secretos de su reino para que ellos los puedan comunicar y el apóstol los pueda establecer. Entonces el profeta está llamado a ser
una persona que tenga una intimidad profunda con Dios, es un vocero de la voz de Dios. Luego que el profeta tiene que vivir en santidad, en obediencia, disponer de tiempo para estar en la presencia de Dios. Quizás por eso a un profeta no se le va a ver mucho aquí, allá, por allá. ¿Por qué? Porque la función de él no es un poder ejecutivo. La función de un profeta es más estar en intimidad con Dios y sacar la voz de Dios para que puedan los apóstoles ejecutar lo que Dios quiere hacer. Un profeta percibe y discierne el corazón de Dios. Conoce la visión de Dios. El profeta sabe lo que Dios desea y da a conocer esa visión. También activa a otros en escuchar la voz de Dios y en el uso de sus sentidos espirituales. Ojo aquí, Dios trabaja mucho al profeta en la humildad. ¿Por qué? Porque la gente profética o un profeta inmaduro puede pensar que como Dios le habla, ella no necesita de nadie más, y eso no es así. Se los he enseñado que Dios quiere que con humildad podamos recibir de otros y que no nos pongamos en una posición de que a mí me lo dijo Dios y se acabó y nadie me puede hablar. No, al contrario, Dios quiere que siempre con humildad podamos, Dios me habló, ok, pero puedo ser corregido, pero puede que me equivoque, soy ser humano. También puedo escuchar a otros, aunque no sean gente profética, pero puedo escucharlos. Entonces, tener la humildad para escuchar a los demás es importante en un profeta o en la gente que profetiza. Recuerden que no todo el que profetiza es profeta. Vimos también el pastor. El pastor tiene un deseo genuino de ayudar a otras personas. Él se invierte en la gente. Él o ella es paciente para escuchar. Los pastores tienen una paciencia para escuchar sorprendente. Pueden escucharlo por horas y no se van a cansar. ¿Por qué? Porque tienen esa paciencia para escuchar a la gente, ayudar a otros en las necesidades que ellos tengan. También las personas lo buscan para ser escuchadas, para ser ayudadas. Alguien que tiene un llamado de pastor, la gente va a venir a él como esas abejitas. Cuando las abejitas tienen la miel en el panal, ahí van. A mí me ha pasado, por ejemplo, que el otro día me subí por alguna razón no tenía mi carro conmigo y tuve que pagar un Uber y ya el chofer me estaba hablando de sus problemas. O a veces me pasa con personas en Honduras, amigos míos en Honduras, que vienen y me dicen sus problemas. Yo no los busco a ellos, sino que ellos, con el llamado de pastor, de pastora que Dios me ha dado, vienen hacia mí y me buscan. Así pasa con los pastores. Somos buscados por la gente. ¿Para qué? Para que los escuchemos, para que los ayudemos, etc. Entonces, un pastor también se da cuenta con facilidad cuando alguien falta en un grupo, ¿verdad? Dice, son 100 personas, hoy faltó la hermana Pancha, hoy faltó el hermano Juan. Y tienen un ojo, ¿verdad? Que es de 100 personas saben quién faltó, porque ellos aman a la gente, están interesados en la gente. Y si no llegó fulano, Pancho, ahí están pendientes de por qué no llegaron. Ellos también guían a la gente al alimento espiritual. Eso es lo que hace un pastor. Un pastor guía a las personas al alimento espiritual. El evangelista tiene un corazón para los perdidos, tiene un llamado para estar en nuevos lugares. El evangelista no puede estarse quieto. El evangelista no es como el profeta. El profeta Dios lo llama, hey, ven aquí, ven, ¿verdad? Y Dios quiere que esté como estaba la que le dio el perfume a los pies de Jesús, y ahí estaba, con los pies de Jesús. No, el evangelista no puede estar así, porque su llamado es diferente. Tiene que salir. Él anda buscando, él no puede estar ahí quieto. No, él dice, no, tengo que salir, tengo que evangelizar, tengo que traer otras personas, tengo que invitar a otros, tengo que expandir el reino, tengo que hablar de Cristo. Él siempre anda, él o ella, porque en todos estos ministerios puede ser hombre, puede ser mujer.
Hay apóstoles mujeres, hay apóstoles hombres, hay profetas hombres, hay profetas mujeres. En cada uno de estos ministerios puede ser hombre, puede ser mujer. También ellos están llamados a estar en nuevos lugares, en diferentes lugares, escenarios diferentes. Les gusta. Al que es evangelista, por naturaleza, tienen una naturaleza extrovertida, ¿verdad? El profeta a veces tiende a ser un poco más introvertido por su llamado a estar más a solas con Dios. El evangelista es todo lo contrario, es extrovertido. A él le gusta conocer gente nueva, ir a lugares nuevos, etcétera. ¿Por qué? Porque en esa gente nueva él anda buscando oportunidades. Al que le tomó la foto en el parque, hey, venga por acá, gracias por la foto. ¿Y usted cómo se llama? Y bien, y usted conoce de Jesús, déjeme orar por usted. Él anda buscando en cualquier oportunidad. Le cambian una llanta, ay, ¿cómo está? Y usted conoce de Cristo. Él en cualquier momento, en cualquier lugar, el evangelista anda buscando hablar de Jesús. Va al hospital, por alguna razón, anda buscando evangelizar al doctor, evangelizar a las enfermeras, buscar cómo orar por ellos. Ese es el llamado del evangelista. Expandir el reino de Dios a través de la evangelización. Entonces ellos aman el evangelio de Cristo y ellos buscan oportunidades para darlo. Ellos no se limitan a una iglesia para darlo. Lo hacen en cualquier lugar. Aquí yo me equivoqué y es el maestro, perdonen. Aquí en vez de evangelista es maestro. El maestro ama la verdad y el estudio de la palabra. Los maestros aman estudiar la palabra y ellos pueden estarse horas buscando y buscando y estudiando y no se cansan. Quizás alguna persona puede ver los libros como, ay, Dios mío, qué dolor de cabeza, con solo ver un libro. Pero el maestro no. El maestro ve un libro y dice, wow, qué interesante. Esto se lo voy a enseñar a la gente. O ve la palabra y dice, wow, el libro de Efesios, wow, qué palabra. Y aquí lo voy a impartir, lo voy a enseñar a la gente. Él anda invirtiendo su tiempo buscando la palabra para darla. El maestro en este ministerio quíntuple es el encargado de preparar el alimento espiritual para la gente. Por eso, el pastor con el maestro deben de trabajar juntos. ¿Por qué? Porque se necesitan los dos. Porque el pastor viene, le da tiempo a la gente, los escucha, los atiende, les da sanidad interior, les hace liberación, les tiene paciencia, pero con esas labores, con esas funciones, él tiene luego que venir donde el maestro y decirle, ok, aquí están para comer. Esta gente ya está con sanidad interior, está en un proceso de liberación, los he estado escuchando, los he estado cuidando, ahora te los traigo, ponles la comida en la mesa. Ese es el trabajo del maestro. Básicamente es como ser un cocinero que nutre a la gente del reino de Dios. Y no cualquier cocinero, ¿verdad? No puede ser un maestro que alimente con comida chatarra, con comida rápida, con mensajes o con enseñanzas así por encima de la superficie, no. Un verdadero maestro va a enseñar a la gente con un buen fundamento, con profundidad de la palabra, con raíces sólidas de la palabra. ¿Para qué? Para que las personas sean nutridas espiritualmente y tengan un buen fundamento, un buen crecimiento. Es como los niños y nosotros también de adultos. Si un niño se alimenta bien, ¿qué va a pasar? Va a crecer bien. Se va a ver en su piel, se va a ver en su cerebro, etcétera, en su crecimiento, en sus huesos. ¿Por qué? Porque la comida está saludable y nutritiva. Esa es la labor de todo maestro. El maestro es efectivo en comunicar con claridad los misterios del reino. Pati les decía la vez pasada, en la clase anterior, que el maestro, algo complejo, algo difícil, él es capaz de explicárselo de una manera sencilla, de una manera práctica, para que la gente lo pueda entender.
Ellos algo que no toleran los maestros es la mentira y la injusticia. Si hay algo que no pueden tolerar la gente que tiene ese don que Dios les da, Jesús del ministerio quíntuple de ser maestros, es que ellos no toleran la mentira y no toleran la injusticia. Entonces, ellos pueden ser fácilmente heridos si ellos les mienten. O si ellos ven una injusticia, que algo es injusto, eso los saca de sus casillas, porque los maestros odian esas dos cosas, la mentira y la injusticia. Cada uno de estos 5 ministerios tiene algunas debilidades. Por eso es que nos necesitamos unos de los otros. Por ejemplo, el apóstol, si no tiene cuidado con esa autoridad que Dios le ha dado, ese poder de convocatoria, ese poder convocar gente de diferentes grupos, de diferentes iglesias, si no tiene cuidado, su debilidad puede ser el control. El querer controlar a la gente para X o Y motivo, si no tiene cuidado. El profeta, ¿cuál es la debilidad de un profeta? Divorciarse de la realidad, vivir en las nubes, decir, entrar en un orgullo espiritual de a mí Dios me lo dijo y se acabó. Aquí nadie me puede decir lo contrario. Con eso tiene que tener cuidado el profeta, saber que aunque sea profeta, Dios también le puede hablar a otras personas. Si Dios le habló a la burra de Balaam, ¿cómo no le va a hablar a otras personas? Entonces, la humildad en el profeta de saber que no todo Dios me lo va a decir a mí, aunque yo sea profeta. Yo necesito que otras personas también hablen a mi vida o me digan las cosas. El evangelista tiene una debilidad. Y la debilidad del evangelista es el rechazo. ¿Por qué? Porque recuerden que el enemigo siempre va a atacarnos de acuerdo a nuestro llamado, de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, recuerden que el evangelista quiere invitar a todo el mundo a que venga a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo lo ataca el enemigo al evangelista? Con rechazo. Entonces, si una persona, si el evangelista no se afirma bien en su identidad en Cristo, puede ser muy vulnerable que cuando alguien le diga, no, no quiero saber nada de Dios, sienta el rechazo. Esa es le puede ser una debilidad en el evangelista. En el maestro les decía que la debilidad del maestro es que cuando ve injusticias y que cuando le mienten, le arde la sangre. No puede dormir, se enoja, quiere hacer la justicia por su propia mano, porque qué barbaridad, qué injusticia, cómo le pudieron hacer eso a esa persona o cómo le pudieron mentir. Entonces eso lo puede cansar y drenar emocionalmente si no tiene cuidado. Y el pastor, la debilidad del pastor es que no puede muchas veces poner límites a la gente, porque el pastor siempre recuerde que quiere ayudar a la gente, quiere escucharlos, quiere estar ahí, quiere hacer sanidad interior, liberación, y muchas veces puede olvidarse de sus propias necesidades y le resulta difícil muchas veces decir que no. Y esa es una debilidad en el pastor. El pastor debe establecer límites a la gente. Decirles a veces sí es, a veces no es. No a todos se va a decir que sí. Entonces es importante que tengamos cuidado con cada una de esas debilidades. Y por algo Dios permite las debilidades. ¿Para qué? Para que nos necesitemos. Por eso todos los ministerios quíntuples se complementan los unos a los otros. En Efesios 2 dice, 2:20 y 21, edificado sobre el fundamento de quién. Miren quiénes van primero. En el ministerio quíntuple, no todos tienen la misma autoridad. Pero la autoridad no es para decir, ah, yo soy más que tú. No. Entre más autoridad hay más responsabilidad. Siempre ustedes tienen que entender eso. Todos lo debemos de entender. Que entre más autoridad Dios nos da, es más responsabilidad y más lo que Dios nos va a demandar. Entonces dice aquí en Efesios 2:20 y 21, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor.
Esas imágenes que ven en pantalla es una piedra angular. Esto que ustedes ven aquí, esta es una piedra angular. La piedra angular es la que sostiene todas las demás piedras en un edificio o los demás ladrillos en un edificio. Esto que ven ustedes. Sin esta piedra angular, todo esto que ven alrededor se cae. Entonces dice la palabra en Efesios 2:20. Primero, la piedra angular es Jesús. No puede haber un edificio en el reino de Dios sin Cristo, porque Él es el que dio esos ministerios quíntuples y Él es la piedra angular. Después de la piedra angular, vienen los ministerios de fundamento. ¿Quiénes son esos ministerios de fundamento? Los que están conectados en el reino, los que conocen el diseño, los planos del reino, cómo tiene que ir el edificio. ¿Quiénes son? Los apóstoles y los profetas. Aquí hay otro ejemplo, miren, como arco que se ve acá, la piedra roja es la piedra angular. Si esa piedra roja se cae todo lo demás. Así pasa en el reino de Dios. Cristo por eso es la piedra angular, la piedra más importante. El concepto de piedra angular o piedra base viene, ahí tienen la palabra en griego y en latín, se deriva de la primera piedra de construcción de una base, de una cimentación de albañilería importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, a la piedra angular. La piedra angular es la que le da dirección a cómo debe de ir el edificio. Ese es Jesucristo. La piedra angular determina cómo va a ir la estructura. Miren aquí, tengo un ejemplo hoy de una casa. Basándonos en Efesios 4:11 y en Efesios 2:20, vamos a ver cómo es el funcionamiento del ministerio quíntuple viéndolo en una casa. Y voy a darle como 2 o 3 ejemplos de cómo los ministerios quíntuples trabajan juntos. Las puertas son el evangelista. ¿Por qué? Porque el evangelista es el que abre y recuerda, el que trae las almas, ¿verdad? Por el evangelista entran, ese es el ministerio quíntuple que le abre la puerta a la gente para el reino de Dios. Por eso el evangelista en la casa de Dios es como la puerta. Luego están aquí los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los estudiosos de la palabra, los que están preparando alimento espiritual. ¿Y para qué sirve una ventana? ¿Por qué los maestros son una ventana? Porque ellos están para traer luz de la palabra a la casa. Por las ventanas entra la iluminación a una casa. Entonces los maestros traen la iluminación de la palabra, ¿para qué? Para que no caigamos en error, para que no seamos fácilmente engañados. Ellos por eso nos dan fundamento, nos dan la raíz, que seamos gente de fundamento, de raíces sólidas en la palabra. Nos ilumina Dios a través de ellos con la palabra y por ellos entra la luz a la casa, los maestros. Por eso dice la palabra también, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y quiénes traen esa palabra? Los maestros. Los pastores son las paredes. ¿Para qué sirven las paredes de una casa? Para proteger. Las paredes nos protegen del frío, del calor, de la lluvia, de que alguien entre, un intruso, etcétera. Y eso es lo que hace un pastor. ¿Qué hace un pastor? Proteger, cuidar, velar, que la gente esté bien. Ese es el propósito de un pastor en el cuerpo de Cristo. Y luego está en Efesios 2:20 los ministerios de fundamento. Fundamento de esta casa, la piedra más importante es Jesús. Pero luego que Jesús está como piedra angular, van dos al lado de Jesús, que es el apóstol y es el profeta. El apóstol y el profeta mantienen esa casa nivelada. ¿Por qué? Porque ellos son los ministerios de fundamento que conocen el diseño de Dios para esa casa. Ellos conocen cómo debe ser edificada esa casa. Entonces, ese es el ejemplo que quiero darles para que podamos entender
el ministerio quíntuple en función a una casa. Ahora vamos a poner el ejemplo de un accidente. Pero antes de proseguir, quiero recomendarles hoy 3 libros. Este es un excelente libro, se llama La cultura de honor. La cultura de honor, y lo escribió Danny Silk. Aquí tiene una porción, habla más que todo de cómo debemos de tener una cultura de honra en la iglesia, en el reino de Dios, pero también hay una parte que habla del ministerio quíntuple. También hay otro que se llama 5 ministerios en un poderoso equipo. 5 ministerios, un poderoso equipo, y este es de Ben Peters. Y este, no sé si ya está en español, pero se llama The 5 Fingers of God, y este lo escribió Mark Tubbs. Ahí en el grupo de la escuela les voy a escribir los nombres por si alguno está interesado y desea leer más, pues pueda tenerlo y ver cada uno de estos libros. Ok, vamos a ver entonces el ejemplo de un accidente. Y vamos a ver cómo, en un ejemplo de un accidente, cada uno de estos ministerios trabajan. Entonces, vamos a ver aquí. Cuando pasa, por ejemplo, un accidente, si ponemos el ejemplo del ministerio quíntuple, los primeros que van a entrar en escena van a ser los pastores. Los pastores son los primeros en salir. ¿Y qué van a hacer ellos? Ellos van a poner manos a la obra para valorar la situación y van a empezar a evaluar y clasificar a los heridos, aplicar primeros auxilios a quien lo necesite, reunir mantas, chaquetas, agua, cualquier cosa que puedan ponerles a esas personas que fueron heridas para que estén más cómodas. Ellos supervisan también la situación para ver si hay algo que esté amenazando la seguridad de los que están recibiendo ayuda. Son como estas personas que están aquí, los pastores. De esos estamos hablando. Ellos entonces ven a la gente, le ayudan a la gente, ven si están heridos, ven si están fracturados, ven qué es lo que necesitan. Eso es lo que hace un pastor en el reino de Dios. Hablan en el caso de este accidente con cada persona para interesarse por su nombre, su estado civil, si tienen hijos o no. Entonces ellos reúnen todo tipo de información y a las personas que habrían de contactar para poder ayudar al equipo que llegue de emergencias. Los pastores también traen calma a la situación y a cada persona, se siente genuinamente cuidados por ellos, por los pastores. Entonces ahí, miren, los primeros que entran en escena son los pastores y eso es lo que hace un pastor. Una persona viene, el evangelista la trae. ¿Y dónde llegan? A las manos de un pastor. Eso es lo que hace un pastor. Ver cómo están, ver si están heridas, dónde están heridas, qué es lo que necesitan, etcétera. Luego del pastor entra en escena el maestro. ¿Y qué hace el maestro? El maestro estudia la situación del accidente. Estudia la situación del accidente para ver quién causó el accidente. Son como investigadores. Recuerde que el maestro es un estudioso. Entonces empecé a decir, yo digo que entra como el policía. Dice, bueno, aquí en este choque se ve quién tuvo la culpa. Usted. Porque usted aquí se ve que aceleró mucho y se pasó de esta línea y se pasó el stop. ¿Ve? Porque ellos conocen la palabra, las reglas, las leyes, poniéndolo en el ejemplo, ¿verdad? De este accidente. Entonces, ellos estudian las marcas del frenado, la distancia que había entre los coches, la velocidad que cada coche pudo haber ido, recurriendo a su conocimiento del manual de tráfico y las leyes que lo controlan, desarrollan una teoría sobre quién tuvo la culpa. Y ellos llegan a la conclusión, estos conductores necesitan más instrucción y saldrían muy beneficiados si tuvieran que asistir a más clases obligatorias de manejo. Eso es lo que hace un maestro en ese caso.
Luego viene el evangelista. El evangelista que hace poniéndolo en este ejemplo, les pregunta a todos los que están ahí, tanto a los que están en cama ahí o a quien sea, si están de mirones también, les dice, bueno, ¿y ustedes? Y usted que ya está casi muriendo, ya está listo. Ya está listo. Si no llega de aquí al hospital, ya está listo para irse con Cristo. Y ellos no, miren, el evangelista no desperdicia oportunidad de evangelizar, aunque esté en la cama ahí ya, con oxígeno, con la sonda ahí. Él está interesado en llevar a la gente a los pies de Cristo. Luego entra en acción el profeta. El profeta dice, bueno, yo tuve un sueño que esto iba a ocurrir. A mí Dios me lo había hecho sentir, yo había tenido una visión y yo estuve orando y Dios ya me había mostrado acerca de este accidente. Eso es lo que hace un profeta. Él ya había visto esta situación y la discierne espiritualmente. Y luego entra el apóstol. ¿Qué hace el apóstol? Tomando este ejemplo del accidente. Ora por los heridos, invita a que el poder de Dios caiga sobre ese lugar, empieza a contar testimonios de ocasiones que ha presenciado otros accidentes y ha visto el poder de Dios, hace que el nivel de la gente de fe empiece a crecer. Luego dice, ¿quién puede sentir al Espíritu Santo? Los que sientan el Espíritu Santo, oren por las personas, los lanza, administra, ve qué Dios está haciendo en esa situación y empieza a ubicar a la gente a decir, bueno, usted ayude en esto, bueno, usted ore por aquella persona, etcétera. Entonces aquí podemos ver en este ejemplo práctico cómo puede funcionar el ministerio quinto. Y hasta aquí voy a llegar porque iba a hablar de otro libro, pero ya no dio chance. No sé entonces si alguien tiene alguna pregunta. Si no, pues la expositora de hoy.